Bueno, con respecto a los mecanismos de acción, los mecanismos de acción que queremos que ustedes comprendan son los mecanismos de acción mediados por receptores. Según el receptor que estimulen, estos fármacos simpático-miméticos que vamos a ver hoy son los efectos que vamos a producir. Si uno activa los receptores alfa-1, el receptor actúa a nivel del eje Q, por lo cual se va a desencadenar la estimulación de la fosfolipasa C. Si activamos los receptores alfa-2, se actúa sobre el receptor GI e inhibe la adenilciclasa, responsable de la conversión del ATP en AMP cíclico. Por lo cual, si activamos los receptores beta, se produce una estimulación de la adenilciclasa mediada por proteína GS. Entonces, depende de qué receptor estimulemos, va a ser el mecanismo de acción que tengamos y el efecto, por supuesto. La clasificación de las aminas son múltiples, pero a nosotros nos interesa que diferenciemos las aminas directas, las indirectas y las mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Según el efecto. Según el efecto que lo provocan, sea uniéndose al receptor o inhibiendo o estimulando las diferentes vías de las aminas de manera indirecta o mixta, haciendo las dos cosas como si fuesen similares a esa amina. La clasificación es de las aminas directas, es de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, y las no catecolaminas, dimetrofina, orciprenalina, fenilefrina y amidefrina. Si nosotros vemos esta foto, yo los invito a que ustedes se imaginen cómo tienen que estar las funciones de su sistema nervioso autónomo en esta situación. Sin dudas, nosotros no vamos a poder manejar, no vamos a poder dominar las funciones autónomas, pero el organismo interpreta que es una situación de estrés, por lo cual, si vamos en orden, ¿cómo vamos a tener la pupila dilatada para poder hacer que entre más luz, para poder ver mejor y tener más precisión en los pasos? ¿Cómo va a estar mi corazón? Va a estar con una mayor contracción, o sea, un inotropismo positivo, para poder eyectar con mayor fuerza y mayor frecuencia, mayor cantidad de volumen minuto al cuerpo, para que el cerebro reciba una muy buena perfusión, para que no me dé sueño, no es hora de bostezar, ni es hora de dormir. Entonces la presión de perfusión cerebral tiene que estar alta, por lo cual el corazón va a aumentar sus propiedades y el músculo liso vascular va a aumentar su tono para poder enviar al cerebro y a los órganos vitales la mayor irrigación. ¿Cómo van a estar los bronquios? Y los bronquios van a estar dilatados para poder hacer entrar mayor cantidad de oxígeno, para que ningún órgano se queje de hipoxemia, para que no tengamos ningún problema en las alturas. Entonces se abre el bronquio, se estimula la actividad cardíaca, se aumenta la presión arterial, se dilata la pupila, no es hora de ir al baño, por lo cual el peristaltismo va a disminuir, los esfínteres se van a cerrar, si se fuese mujer el útero no se va a contraer. Entonces todo tiende a darle una redistribución del flujo sanguíneo a los órganos vitales para sobrevivir. Si nosotros nos trasladamos a la época de la evolución del hombre en la antigüedad, nosotros teníamos que sobrevivir de los depredadores. Entonces, situaciones de huida, teníamos que tener un sistema nervioso autónomo simpático que nos salve de la huida, que tengamos más fuerza que la de costumbre, más reflejos que los de costumbre, mayor capacidad física, y eso nos da el sistema nervioso autónomo. Entonces, para ver las aminas directas, vamos a empezar con su
mayor exponencial, que es la adrenalina. Todos decimos, todos cuando pensamos en algo peligroso o en la huida, pensamos en la adrenalina. Si bien la que más hace efecto es la noradrenalina, vamos a empezar con la ADRE. La adrenalina no se administra por vía oral, esto ya estamos hablando sobre los fármacos que utilizamos. No se administra por vía oral, no se absorbe. De hecho, si uno traga la adrenalina, hace vasoconstricción de la mucosa y necrosaría la lengua. ¿Me entienden? O sea, es una situación sumamente importante. Es administrada por vía subcutánea, pero la acción es más lenta y más rápida es por vía intramuscular y endovenosa. Aquí no está detallada, pero la adrenalina se usa en forma subcutánea, intramuscular y endovenosa. Mayormente intramuscular y endovenosa. Yo hace muchos años que no uso subcutánea, porque además provoca necrosis en el sitio de inyección. No atraviesa la barrera hematoencefálica, es degradada por la COMT y la MAO y se elimina por hígado y riñón. Sus acciones son dosis dependientes. Cuanto más altas son las dosis que ponemos, más efecto tienen. Como hemos dicho, a nivel cardiovascular, tiene mayor afinidad por los receptores beta que por los alfa, al contrario de la noradrenalina, que actúa más sobre los alfa que los beta. Entonces, si tenemos que pensar entre las dos, la adrenalina provocaría más taquicardia y la noradrenalina provocaría mayor aumento de la presión. Esas son básicamente las diferencias que nosotros tenemos al elegir con qué agente farmacológico vamos a utilizar para determinadas cosas. Pero ambas suben la presión, ambas aumentan la contracción muscular cardíaca, ambas hemodinámicamente provocan los mismos efectos, pero con diferentes afinidades. Sí es importante que sepan que las dos provocan redistribución del flujo, o sea, le sacan a la piel, le sacan al intestino, a órganos no vitales, le sacan su flujo sanguíneo a través de la vasoconstricción de la musculatura lisa para redistribuirlo y mandarlo a la circulación central para que pueda repartirse entre los órganos vitales. Bueno, en el músculo liso bronquial hemos dicho que hace dilatación y descongestión de los músculos de la mucosa. Lo que les quiero transmitir es que a nivel de respiratorio alto, si nosotros vamos a ver qué tiene las gotas nasales o los sprays nasales, o no todos por supuesto, o los comprimidos descongestivos, tienen un derivado de estas catecolaminas que provocan vasoconstricción de la mucosa y con ello menor producción de moco. A nivel uterino también inhibe el tono de las contracciones musculares, entonces se utilizan para los similares a la adrenalina, no la adrenalina, se utilizan para inhibir, por ejemplo, la amenaza de un parto prematuro. A nivel de la vejiga actúa contrayendo el trígono y actúa a nivel del músculo liso radial produciendo midriasis. En el estriado actúa aumentando la liberación de acetilcolina en la placa motora y provoca temblores musculares. Con respecto a los efectos metabólicos, lo que yo les quiero que les quede en claro es que la adrenalina provoca una mayor utilización de las moléculas de energía, por eso es que para eso necesita muchísima glucosa y ATP, por lo cual estimula la gluconeogénesis, aumenta la lipólisis, etc. Entonces, sus formas de presentación vienen en ampollas pre-llenadas para aplicar en diferentes circunstancias que vamos a ver, y en ampollas para administración endovenosa. Su farmacocinética ya la hemos visto, no se da por vía oral, es metabolizada por la MAO y la COMT y se excretan como metabolitos por riñón. ¿Cuándo está aumentado por riñón las dosis? Cuando, por ejemplo, hay una persona que tenga un feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas.
Los efectos adversos son ansiedad, disnea, taquicardia, etc. Las indicaciones. Bueno, para las indicaciones aquí hay indicaciones muy precisas. La adrenalina se usa básicamente para el paro cardíaco y para el shock anafiláctico. Entonces, esta es la foto característica de ello. Paro cardíaco, ¿por qué? Porque como estimula más los receptores beta 1, aumenta la contracción y la frecuencia, contracción cardíaca y frecuencia cardíaca, y actúa sobre el espasmo, el estridor laringio por asma o por alergias, cuando de manera intramuscular, para poder aliviar un episodio o un ataque que no responda a otra farmacología. Bueno, la noradrenalina es muy similar, nada más que en ella vamos a ver que, que también actúa más sobre los alfa que sobre los beta, entonces, pero igual tiene acción sobre los beta. Como actúa más sobre los alfa, lo que nosotros vemos es que aumenta la presión arterial más que aumentar la frecuencia cardíaca y que el inotropismo. Igualmente la noradrenalina es por excelencia la droga que se utiliza en el shock cardiogénico y en el shock séptico. Entonces, ¿por qué? Porque nos aumenta la presión arterial, redistribuye el flujo a los órganos vitales y provoca menos necrosis y menos reacciones adversas que la adrenalina. Viene presentada en ampollas, no viene para ser intramuscular, no se utiliza en la urgencia más que en terapia intensiva, no es en la urgencia como la adrenalina que la podemos tener. Podemos viajar con una dosis de adrenalina si somos asmáticos severos o alérgicos severos con riesgo de muerte, podemos utilizar, digamos. En cambio, la noradrenalina se hace bajo infusión en una bomba, se la diluye, digamos, a la ampolla en una bomba, en una solución fisiológica o en dextrosa, y se la aplica en forma continua. Los efectos secundarios básicamente son la vasoconstricción y necrosis, como pueden ver en la foto de ese pie con necrosis periférica, porque saca el volumen de la piel para redistribuirlo en los órganos vitales. El isoproterenol es un agonista beta adrenérgico no selectivo, tiene baja afinidad por los receptores alfa, pero se utiliza para qué. Como es beta, actúa sobre los betas, se utiliza para las bradicardias. Nosotros aquí en Santiago del Estero tenemos muchas bradicardias por los pacientes que sufren de Chagas. Entonces el isoproterenol es un medicamento que se hace también por infusión, no se da por vía oral, es por vía parenteral o en aerosol, tiene una sobrevida más prolongada y su utilización es específicamente para subir la frecuencia cardíaca. Con respecto a la dobutamina y a la dopamina, estas son dos aminas prefabricadas para aumentar el inotropismo cardíaco, son selectivas también para los shock cardiogénicos y la hipotensión. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca descongestiva y la insuficiencia cardíaca son básicas para ellas. Básicamente son inotrópicos, es lo que a ustedes les tiene que quedar de esta clase, que la dobutamina, la dopamina son inotrópicos. También así la noradrenalina y la adrenalina, pero la adrenalina no se la puede usar en forma continua y la noradrenalina actúa más sobre la presión que sobre el inotropismo, por lo cual ante un shock cardiogénico o una insuficiencia cardíaca, la dobutamina y la dopamina son nuestros agentes, son nuestras armas para poder hacer el tratamiento. La dopamina tiene, según su concentración, según la dosis,